visitan por primera vez, el resto de la familia de Brazos de Amor, Misión Cristiana, Cuenca, y a quienes nos siguen hoy en directo por la red social de Facebook. Bendiciones. Dios está tocando tu corazón, Dios está tocando tu vida, Dios está levantándote. Y esta mañana te dice a ti y a mí que tenemos que salir de la tormenta. Gloria a Dios, amén. Buenos días, congregación amada. Vamos a comenzar como tiene que ser, abriendo nuestra palabra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, Antiguo Testamento, está después de Primera de Samuel. ¿En serio? Segunda de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 13 al versículo 25. La palabra de Dios nos dice esta mañana que entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantó los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comida. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Por qué yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahí nos quedamos un momento. Hermanos, en verdad, muchos de nosotros, cuando sufrimos las consecuencias del pecado, porque dice que todo pecado tiene su consecuencia, y es la muerte. Pero cuando nosotros sufrimos las consecuencias del pecado, la tendencia es decir: estoy acabado, mi vida ya no tiene sentido, mi vida terminó, estoy con problemas, ¿para qué vale seguir viviendo? Es decir, ponemos en nuestra vida una carga que es peor que el pecado. Llevar en nosotros una vida que no tiene sentido, no tiene fin, y lo único que estamos clamando es la muerte. Pero ¿por qué nosotros, cuando tenemos la consecuencia del pecado, no hacemos como hizo David? Es tan duro rendirse al Dios Todopoderoso y comenzar a caminar ya no esa vida del pecado ayer, sino la vida
que Dios nos quiere dar y nos ha dado desde el día de nuestro nacimiento es una vida de gozo, de paz, de felicidad, de coinonía, de amor. Perdón. Muchas veces llegamos al pecado porque nuestra mente nos gana a nuestro corazón. ¿Sabe qué? El pecado no comienza por matar, el pecado comienza por planificar. Usted planifica ser millonario de la noche al día. Usted planifica y dice, oh, yo quiero una mansión con 20 dormitorios, cada dormitorio con su jacuzzi, y quiero así, y en su mente comienza a mirar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es tener un sueño! ¡Qué hermoso es tener una visión! Pero no a costa del pecado querer lograr ese sueño o visión. Uno dice que nosotros seremos prosperados con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? No dice con el sudor del de al frente. Que Él trabaje para yo hacerme millonario, no. Dios nos pone en un camino donde algún día nosotros debemos comenzar verdaderamente a plantarnos y caminar firmemente. Dios nos da un trabajo, pues queremos tener algo más. Dios nos da algo, pero nosotros queremos tener algo más. O sea, nunca estamos conformes con lo que Dios nos da. ¿Sabe cuál es el primer pecado del hombre? El querer tener lo que no tiene, pero sin pedirle al dueño del que tiene, que es nuestro Dios. Queremos hacer con nuestra fuerza en lugar de hacer la voluntad de Dios. Mucha gente se ha acabado, ha terminado. Primero, por no caminar por los caminos de Dios. Y segundo, por ir a lo más práctico, a lo más rápido. Quiero ser millonario, pero ¿cómo lo hago? Voy a pedir prestado. Y caemos en ese pozo, en esa quebrada profunda que se llama usura, el chulquero. Él se vuelve millonario con nuestro dinero y nosotros no nos damos cuenta. Y le reclamamos a la esposa, ¿por qué gastas tanto? Y no es la esposa la que gasta, somos nosotros los que no sabemos administrar lo que Dios nos da. David pecó, adulteró, se metió con otra mujer que no era la de él. Y ese pecado lo atormentaba día y noche. Pero él no descansaba en quien tenía que descansar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está que le azota y le azota y le azota. Cuando estamos en pecado, lo único que hacemos es nos escondemos. Pero no entendemos que Dios está en todas partes. En el versículo 24 del libro de 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo 24 dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó por nombre Salomón, al cual amó Jehová. Dios mató al hijo de Urías, pero le recompensó a David con el hijo de su propia esposa. Y a ese hijo, Salomón, Dios lo amó. Cuando nosotros vamos por un camino recto, sentimos el amor de Dios. Y sentimos cómo Dios nos va levantando. Sentimos cómo Dios nos va protegiendo, cómo Dios nos va cuidando, cómo Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Hay ocasiones, inclusive ya ni le pedimos a Dios, pero Dios ya conoce qué es lo que necesitamos.
y nos da. ¿Cuántos hemos tenido de aquí deudas? ¿Cuántos nos hemos metido con chulqueros? Ahora, ¿cuántos hemos llegado y hemos logrado salir de estas deudas? ¿Sabe por qué? Porque Dios honra cuando usted le honra a Dios. Cuando usted dice no, ya no. Hasta aquí he creído en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mi riqueza no viene del hombre, mi riqueza viene de Dios. Mi prosperidad viene de lo alto. Mi paz, mi felicidad, mi gozo, mi alegría familiar, personal y todo viene de Dios. Cuando comenzamos a depositar nuestra confianza en Él, comenzamos a recibir de Él. Cuando decimos, ya basta, Dios, te pido perdón, me arrepiento y ya no quiero saber más. Hoy quiero vivir en paz porque quiero honrarte a ti. Haz tu voluntad en mi vida, que yo seguiré tu camino. ¿Sabe qué? David consoló a Betsabé, pero hay algo. David reconoció que también la que lloraba con él era su esposa, la que sufría con él sus problemas, que ella no tuvo nada que ver. Betsabé era una mujer que no fue y le dijo a David, acuéstate con Urías. No. Pero después del pecado de su esposo, ella estuvo dolida. Y también sufría el dolor de David, la angustia de David. Es decir, cuando uno llega al pecado, no es uno solo, siempre va llevando al resto que le sigue. Es una cadena, hermanos. Es una cadena que no pensamos, sino que únicamente actuamos. Hay ocasiones que el patriarcado, el machismo, hace que cometamos errores. Y esos errores no los disfracemos, se llama pecado. ¿Por qué hace que lo disfracemos ese pecado? Porque queremos nosotros decir que somos los grandes de la casa. Entonces tomamos y cometemos el error, el pecado, de tomar decisiones unipersonales. No tomamos en cuenta a nuestra esposa, no tomamos en cuenta a nuestros hijos, o a veces las mujercitas también, no solamente echemos la piedra al hombre, también las mujercitas toman decisiones unilateralmente y no sin que el esposo sepa, sin que los hijos sepan. Los hijos también tienen problemas. ¿Por qué? Porque toman decisiones sin consultar al papá, a la mamá. Y cuando ya se ven en el problema es que, pero ya ya hay bastante problema atrás. Es toda una familia. Y eso que es para todos nosotros, hermanos. Si usted llora su pecado, hay personas que ayudan a llorar el pecado de usted. Pero aquí hay algo hermoso. Betsabé no lo consolaba a David, pero Betsabé lloraba con David, sufría con David. Pero cuando David se arrepintió, entró ¿a qué? A consolar a su esposa. Y eran dos vidas.
que clamaban a Dios por el perdón. Si usted está en pecado, si su pecado no le deja vivir tranquilo o tranquila, busque a la persona más íntima suya, pídala perdón. Y usted consuele a esa persona. Y clamen a Dios juntos para que Dios tenga misericordia y perdone. David camina una vez más con el Señor. ¿Cuándo qué? Cuando ya se pone a cuenta, se arrepiente, le consuela a su esposa y clama a Dios. Comienza nuevamente a estar en los caminos de Dios. Clama a Dios y vuelve a estar en esos caminos hermosos, tal como en el pasado. Hay una alabanza que dice, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David tenía un corazón idéntico al de Jehová. Y no es el tiempo que ha pasado para que usted y yo volvamos a tener el mismo corazón de Dios. Hoy es el tiempo de las artes marciales. Hoy es el tiempo de las redes sociales. Hoy es el tiempo de lo rápido. Hoy es el tiempo de la independencia. Ya los padres ya no tienen nada con los hijos, ya no tienen una autoridad sobre ellos. Los hijos hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida aparte del corazón y del camino de Dios. Cada uno quiere ser mejor que el otro. Una de las escenas más dolorosas es ver a un hijo de Dios después de un pecado, escondido en una esquina, acurrucado, acomplejado, sin querer ni siquiera alzar a ver a su esposa, a su esposo, a su padre, a su madre, a su hijo. Ni siquiera eso, peor alzar a ver a Dios. Caminamos con la frente en el piso, como el pastor Santiago roto la cabeza. Pero ¿sabe qué? Dios está acá. Dios está acá. Dios no está acá. Es la gran diferencia. Dios está junto a usted. Es más, este mismo instante Dios está levantándote. Levántate, hermano, hermana. Es tiempo de dejar ya el pecado atrás. Romper todas las cadenas de ataduras, de esclavitud al pecado. Libérate. Y comienza nuevamente a caminar de la mano de Dios. Comienza a decirle a la circunstancia, al pecado, a la necesidad, a la tribulación, al torbellino, a la tormenta, ¡basta! Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ponle pecho ahí. Así como eres con tu esposo cuando te dice, sin sal, ¿y qué? No solamente digo que está sin sal, porque vemos algunos maridos oprimidos. Pone pecho a la vida para que Dios te dé la mano y te siga adelante. Hay algo que en el contexto de esta palabra David nos dice, yo me levantaré, me sacudiré de mi pecado, seguiré adelante tras mi objetivo.
perseguiré a mi prosperidad, pero esa prosperidad que viene de Dios. Y en realidad, por la gracia de Dios, ahora seré más sabio que ayer y me esforzaré más que antes. No te esfuerces en hacer rápido el dinero. Esfuérzate en hacer menos daño a los que están junto a ti. No te esfuerces en conquistar terrenos que con tu esfuerzo y la bendición de Dios no lo has conseguido, sino que en tu mente está fijado. Dios es grande, ¿cuántos lo creen? Y dice la palabra que para siempre es su misericordia. David, para salir de la tormenta, nos da un ejemplo hermoso. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. Si trajeron resaltador, resalten en su palabra estos versículos, que es donde David nos enseña y nos da el ejemplo de cómo salir de las tormentas. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El versículo 3, primera parte, porque yo reconozco mis rebeliones, ahí nos vamos a quedar. Reconozca, hermano, hermana, de nuestras rebeliones en contra de Dios y en contra de nuestra familia y en contra de la sociedad. No es una rebelión solamente el gritar, el ser grosero con la familia, o con los padres, o con los hijos, o con la esposa, o con el esposo. Eso no es solamente rebelión. Rebelión es no ponernos en la línea que Dios nos ha cruzado para que seamos buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenas personas. ¿Sabe cómo también no somos buenas personas o buenos esposos, buenas esposas? Cuando hacemos individualmente las cosas de nuestra casa. Tu plata es tu plata y yo con mi plata hago lo que me da la gana. Haga este dedito así. Haga. Mueve el dedo. Cuando somos esposos, cuando somos esposos, hable conmigo, cuando somos esposos, amén, ya se han tenido boca. Lo mío es tuyo, diga. Verán que es mío. Ya se dejó, esto es mío y esto es tuyo. Esposo, esposa, lo mío es de mi esposa. Y lo de mi esposa, lo de mi esposa es mío. ¿Vamos entendiendo? Lo de mi esposa es mío y lo mío es mío. Porque mi esposa es mía. ¿Ya? Hay esposos, hay esposas que ni siquiera saben, la esposa no sabe cuánto gana el esposo y el esposo no sabe cuánto gana la esposa. ¿Ya? Por eso yo soy más vivo, yo voy y cobro el sueldo de mi esposa. Desde ahí comienza, hermano y hermana, créame. En la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no quiero ser el causante de que usted no conozca la verdad. Yo quiero que usted y yo entendamos cuál es la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo nos va a hacer libres. Esposo, aprenda a compartir todo con su esposa. Y esposa, aprenda a compartir todo con su esposo. Si ha visto que está comiendo un pan y dice, ¿quieres mi amor?
Dice, sí, anda, compra. Dele la mitad, que la otra mitad le va a satisfacer a usted. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¡Qué bendición! Nuestro testimonio hará que los transgresores, los pecadores, los inconversos, aquellos que no conocen de los caminos de Dios, se vuelvan a Él, porque Él es el quien nos ha librado y nos ha libertado de la cadena cerrada de la esclavitud del pecado. Lo corresponde a ustedes y a mí testificar lo que Dios hace para que el resto busque este camino que usted y yo tenemos. ¿Sabe qué hizo David? Oró. Por eso yo pido siempre a la iglesia, venga las mañanas a orar. Venga, despójese de las cobijas calientitas. Hasta de esas cobijas con orejas, quítese un rato. Y venga acá. Estemos como hermanos juntos, clamándole a Dios por un mismo sentir. Si usted tiene problemas en su vida, tiene problemas en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su economía, en su trabajo, en sus estudios, venga, este es el lugar preciso. Dios está donde el que le llama, donde el que le busca, donde el que le pide. Pero yo sí hago eso en mi casa. La palabra de Dios dice congregaos. Esa es la gran diferencia. Congregaos, dice la palabra de Dios. David también se puso a orar solo y ayunó. Y se postró en el suelo. Dice la palabra, lo acabamos de leer, en tierra. Pero Dios no escuchó su clamor. Y murió su hijo. Si usted tiene algo que pedir a Dios, si usted tiene en su corazón un pecado, recuerde que los errores los disfrazamos, digamos los pecados los disfrazamos diciendo es un error. Pero nosotros, como conocemos la palabra, vamos a topar el nombre con el nombre, es pecado. Y este es el tiempo y el lugar preciso para que usted diga, yo me arrepiento de mis pecados. Pido perdón a Dios y pido perdón a mi familia. Y quiero salir adelante. Quiero ser mejor que antes. Quiero poner hoy sí todo mi corazón en los caminos de Dios para que Él me libere de las cadenas de esclavitud y me haga una persona próspera, bendecida, en paz y con paz. David enfrentó las consecuencias de una manera realista. Se paró, se lavó, se cambió de ropa y dijo, ahora sí, voy a seguir como era antes y voy a ser mejor que antes. Voy a esforzarme más que antes. Ese David está aquí. Ahí donde tú estás. Tú eres un David. Tú eres un David.
No importa la circunstancia, la situación que estés viviendo. Haz como David. Levántate, lávate, límpiate de tu pecado, arrepiéntete y sigue juntito a Dios. Nuevamente camina con Él. Él siguió adelante confiando en Dios para que solamente Dios le dé la fuerza y el poder para salir adelante. Hay dos puntos importantes en la vida de David que lo liberó de las cadenas de esclavitud del pecado. Y la primera es, salir de la tormenta es una experiencia solitaria. Usted se sentirá emocionalmente solo cuando esté en el pecado. Solo porque es un torbellino mental, espiritual, que no le deja moverse. Cuando usted está en pecado se va consumiendo solo porque dice, si cuento a alguien se va a regar esto. Y esto solamente es mi problema, mi situación, pero ya comenzamos a contaminar a los seres más amados, a los seres más queridos, a los seres más cercanos. Y es cuando usted y yo debemos que soltar cadenas, ir a los pies de Dios con un arrepentimiento genuino y decirle, heme aquí, Señor. Tu palabra dice que vengan a ti todos los cargados y cansados, que tú nos vas a hacer descansar. Esa es mi vida, ese es mi pecado, ese es mi problema, mi consecuencia. Te pido perdón, Señor, me arrepiento. Lávame, límpiame. Toma mi mano y camina conmigo. Y el segundo punto es salir de una tormenta, gracias a Dios. Es una experiencia transitoria. Cuando usted lleva su pecado a los pies de Cristo, deposita ahí, pide perdón y comienza a vivir una vida de Dios en su vida. El Señor va poniendo paz, lo va limpiando y lo va levantando. No sé cuántos de aquí hemos sentido esa mano de Dios. No sé cuántos de aquí hemos sentido la limpieza de Cristo. No sé cuántos de aquí ya nos hemos sentido con ese privilegio de que nuevamente Dios nos tomó la mano y camina con nosotros. Y cuando usted está de la mano de Dios, va de victoria en victoria. Va de prosperidad en prosperidad. Y no hay poder humano que lo ponga barreras para que usted no las derribe y crezca con Dios en los caminos de Él. Yo no sé, pero yo tengo un Dios grande y poderoso. Yo no sé usted, pero yo he comenzado a derribar barreras porque voy de la mano de Cristo. Mi anhelo es ver una iglesia próspera. Mi anhelo es ver hermanos en Cristo que vayan con su corazón y con su mente puesta en los caminos de Dios y de prosperidad en prosperidad. ¿Qué sacamos, amados hermanos, si escuchamos la palabra de Dios, pero no lo hacemos la palabra de Dios? Podemos escribir maravillas, podemos hablar maravillas, pero si no actuamos en nuestro corazón con esas maravillas, ¿de qué hablamos? ¿De qué escribimos? ¿De qué decimos? Son formas repetitivas que la paz de Dios esté con usted. Y todos decimos amén. Pero ¿cuántos buscamos la paz de Cristo en nuestra vida? ¿Sabe cómo lo busca? Haciendo lo que Dios nos manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay algo antes que eso muy importante. Ama a Dios sobre todas las cosas. No ames las cosas para pedirle después a Dios. Amamos las cosas materiales y después le decimos, papito Dios, ayúdame a pagar.
Por otra parte, puede ser que el espectador inocente esté atrapado con el pecador. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado son regadas alrededor de quienes nos aman. Cuando un hijo pierde un año lectivo, el hijo le digo a mi papá, y mi papá me mata, mi mamá y mi mamá. Ni a los hermanos les quiere decir, pero está llevando esa culpa del pecado de no haber estudiado, de no haber sido responsable en su escuela, colegio, universidad. Pero cuando alguien sabe, porque dice la palabra de Dios que nada queda oculto, cuando alguien sabe, ya vamos regando nuestro pecado, nuestra concupiscencia, al sufrimiento del resto. Entonces ya vamos con cómplices. Esposa, si tú le amas a tu esposo, refrénale las deudas. Esposo, si tú amas a tu esposa, no hagas que sea compulsiva en compras. Padres, si ustedes aman a sus hijos, corrijan para que se atengan a la situación de los padres. Hoy muchos padres están con manos abiertas a todos los pedidos de sus hijos, pero no se dan cuenta que en el momento menos pensado van a estar vacías. ¿Y sus hijos qué van a hacer? Eso también es pecado. ¿Sí, hermanos? Detente a tiempo para que no llores después. Instruye al niño en mis caminos para que cuando sean viejos no se aparten de él. Instruye a sus hijos en los caminos de Dios. Instruye a sus hijos en el temor a Dios, para que más tarde ellos sean los que encaminen a los mayorcitos que no se aparten de los caminos del Señor. Para finalizar, mis amados hermanos, recuerde que el torbellino de la tormenta, del pecado, de la esclavitud, es una terrible experiencia para todos los seres humanos. Pero tenga presente que si usted se arrepiente de corazón y entrega en las manos de Dios su pecado de una manera genuina, Dios está con usted y Él nos saca de todas estas deudas, de todos nuestros pecados. Pero el Señor siempre es fiel, bueno y amoroso. Él nos sacará adelante. Únicamente tenga fe. Yo no sé cuántos de aquí, si usted en su casa o en el lugar donde nos está mirando esta vez, estén con torbellinos de tormenta por su pecado, por algo malo que hizo, pues este es el tiempo. Esta es la hora. Dios está contigo. Dios te ama. Y estés donde estés, Él está junto a ti. Si usted tiene esta mañana algo que le está atormentando, yo le pido que se ponga de pie.